Luego vienen las negociaciones con los grupos paramilitares y aparece entonces la Ley de Justicia y Paz, que le reconocía a las víctimas frente a estos grupos o frente a los autores de estos delitos contra las personas unos derechos, pero estaban enmarcados dentro de la negociación con los grupos paramilitares. Pero había dentro de eso un pequeño mico de los orangutanes que suelen nuestros compañeros, pues no está aquí mi compañero Guillermo Rivera, pero dentro de los que utilizan mucho nuestros compañeros y amigos parlamentarios, ese gobierno de esa época, si ustedes lo recuerdan, que se instaló en el 2002, lo primero que dijo fue: como hay conflicto armado, en 6 meses, si me eligen a mí, el conflicto armado desaparece, lo voy a acabar. Y bueno, lo elegimos y pasaron 6 meses y pasaron 3 años y pasaron 4 años y el conflicto armado no se acabó. Entonces dijo: no, necesito otros 4 años, y los colombianos le dimos otros 4 años. Pero en esos 4 años él dijo: no, el conflicto armado interno ya no existe. Lo que existe, y eso se dijo por ley, lo que existe son unos terroristas que quieren acabar con el Estado legítimamente constituido, y entonces no hay conflicto armado interno. Lo que hay es una serie de desadaptados que son los que producen hambre, miseria, terror a la sociedad, y por lo tanto a esos terroristas hay que acabarlos y hay que aplicarles la ley. Y entonces en esa acción de los terroristas contra el Estado ya no se configuraba o ya no existía la figura de un conflicto armado, es decir, de un grupo de hombres y mujeres alzados en armas que estaban en conflicto político contra el Estado, que lo querían derrotar porque no comparten todavía sus puntos o sus propuestas políticas o su modelo de gobierno o su modelo de Estado, etcétera. Por lo tanto, eso no existía, y como no existía conflicto armado, entonces no habían víctimas del conflicto armado. Entonces las víctimas también desaparecieron. Eso ocurrió durante más de 6 años. Luego entonces, en ese momento, intentamos impulsar una ley de víctimas que no fue aprobada en el Congreso, que no tuvo el respaldo del gobierno. Con el nuevo gobierno del presidente Santos, lo que ocurre es que nuevamente se reconoce la existencia de un conflicto armado interno, es decir, unas organizaciones alzadas en armas, insurgentes, que también tienen prácticas terroristas, que desaparecen, que asesinan, que secuestran, que toman rehenes, que atacan a la población civil, y un Estado que está en confrontación con esas organizaciones armadas, con sus fuerzas militares y de policía, lo que produce entonces víctimas, y se reconoce nuevamente la existencia de víctimas en Colombia. Entonces la importancia principal desde el punto de vista político de la Ley 1448 es reconocer nuevamente que existe un conflicto armado y reconocer entonces que ese conflicto armado produce víctimas, y por lo tanto que esas víctimas tienen derechos: derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación y derecho a que no vuelvan a suceder los hechos que los victimizaron. Entonces, la Ley 1448, amparada en el derecho internacional humanitario, en los derechos humanos y en todo lo que la sociedad colombiana había construido, construye esa ley. Y esa ley entonces es aprobada por el Congreso y es aprobada en junio del 2011, por eso es la Ley 1448 del 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Pero además reconoce un universo de víctimas, a diferencia de la Ley 387 de población desplazada, que solamente reconocía a la población en situación de desplazamiento. Esta ley reconoce que hay múltiples víctimas
del conflicto armado, como múltiples son los daños causados. Entonces hay secuestrados, hay desaparecidos. Bueno, existía también una ley de desaparición forzada en Colombia que reconocía ese delito, pero ya se reconocen como víctimas los familiares. Hay desplazamiento, hay delitos sexuales contra las mujeres que no se reconocían, ¿cierto? Dentro de un conflicto armado, todos los delitos donde la mujer es utilizada como botín de guerra, se reconocen los delitos sexuales contra la mujer, los delitos contra los niños y las niñas, los delitos contra la población indígena, contra la población afrodescendiente, contra el pueblo rum o gitano. Y entonces se empiezan a hablar de múltiples daños y múltiple población de víctimas. Por lo tanto, la ley asume lo que se llama un abordaje diferencial. Es diferente el daño causado a una población indígena que a una población afrodescendiente, que al pueblo rom, que a un niño, que a una mujer, que a un adulto, que a un trabajador, que a un joven. Son diferenciados. Y también es diferente entonces el daño causado por orientación sexual de las personas que han sido víctimas. Entonces se empieza también a hablar de eso, y en Colombia se empiezan a reconocer ese otro tipo de víctimas. La ley entonces se para sobre cuatro pilares, llamamos nosotros, o reconocemos en ella 4 pilares. Bueno, menos mal que llegó el doctor Guillermo y nos vamos a complementar aquí para que yo no siga hablando bestialidades. Bueno, gracias a la gestión del doctor Guillermo y de otros representantes y senadores como el senador Cristo y otros comprometidos con esta ley salió adelante y se aprobó. Entonces a ellos, nosotros como organización de la sociedad civil siempre les hacemos un reconocimiento especial por ese trabajo de sacar adelante esa ley 1448. Entonces, para nosotros la ley está planteada en 4 pilares. Uno que tiene que ver con todo el tema de la reparación integral a las víctimas. Entonces se crea la unidad de atención a víctimas. Otro que tiene que ver con todo el tema de devolución de las tierras despojadas. Entonces se crea la unidad de restitución de tierras. En el primer caso, pues tendrá que aprestarse a reparar integralmente pues un número inmenso de víctimas en Colombia, cerca de 6 millones de personas, una de las poblaciones víctimas más grandes del planeta, uno de los fenómenos, uno de los daños humanitarios más grandes que ha tenido la historia de la humanidad y sobre todo la historia de América Latina, más grande que los causados en todas las dictaduras juntas de América Latina, como ocurrió aquí en Colombia, con masacres. A pesar de los daños que ocurrieron en las dictaduras del Cono Sur, no se cometieron masacres como las del Salado, por ejemplo, donde a las víctimas se les cortaba la cabeza y donde se les obligaba a los combatientes y a los habitantes de ese corregimiento a jugar fútbol con la cabeza de sus familiares. O donde como en La Gabarra, en el norte de Santander, donde las mujeres embarazadas se les abría el vientre estando vivas, se les sacaba el feto, se les llenaba de piedras y se les tiraba al río Catatumbo. Para poner un ejemplo de lo atroz y degradada que ha sido la confrontación o la guerra en nuestro país. Entonces, ahí hay una tarea de una unidad: reparar integralmente a todas las víctimas, devolverle la tierra, cerca de 6 millones de hectáreas de tierras que fueron despojadas a los campesinos y al Estado, devolvérsela a los campesinos para que los campesinos vuelvan al campo y podamos tener una producción agropecuaria acorde al desarrollo de este país. Pero tiene otros 2 elementos importantes: todo el tema de memoria histórica, que implica conocer la verdad de los hechos ocurridos, y no solamente la verdad jurídica,
hacemos referencia muchas veces. No solamente que el victimario diga qué hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo, sino que efectivamente sepamos quiénes dieron las órdenes para que esos hechos atroces se cometieran y se sigan cometiendo. ¿Quién conocía que María la Baja, un municipio de Bolívar, era apto, uno de los más importantes para sembrar palma? ¿Quién había hecho los estudios de suelo, los estudios agrológicos de perpendicularidad del sol, etcétera, etcétera, que decían que allí era rentable sembrar palma? A nuestro modo de ver no eran los comandantes paramilitares. Tiene que haber, y no los conocemos todavía, sectores económicos de este país vinculados con esos fenómenos de despojo de tierras. ¿Quién conocía que las montañas de Montes de María o la zona del Catatumbo era apta excepcionalmente para sembrar teca, uno de los árboles en los cuales se producen barcos y cosas de estas y se exporta para Japón? ¿Quién sabía que esa tierra de unos campesinos pobres era la más apta para sembrar teca? Nosotros nos resistimos a creer que Cadena o que cualquiera de esos comandantes paramilitares lo sabía. Y luego, como por arte de magia, a los 2 o 3 años aparecen las grandes empresas nacionales comprando tierra a 200.000 pesos para luego multiplicarse por millones y estar valiendo hoy cerca de 200 millones de pesos sembradas de teca. ¿Quién sabía que eso era rentable? ¿Quién le dijo a Argos que eso era así? ¿Y por qué Argos no nos responde todavía cuál fue la motivación o quién o cómo hizo los negocios para despojarle a la gente de las tierras? Y ahí tenemos una cosa que este país tiene que solucionar. Y por eso la memoria. Y por eso los comunicadores sociales en la construcción de la memoria histórica. No solamente porque la memoria nos sirve para saber qué ocurrió, sino porque nos ayuda a reconstruir el tejido social. Que los campesinos vuelvan a su tierra y que se reconstruyan las organizaciones. Y el otro cuarto elemento es el elemento de acompañamiento psicosocial. Y déjenme decirles a ustedes que de esos 4 que tienen problemas en su aplicación, el componente psicosocial no se ha empezado todavía a adelantar. Es decir, luego de 2 años de promulgada la ley, no hay un acompañamiento psicosocial que le permita a las comunidades afectadas por el conflicto armado, es decir, a las víctimas, reconstruir sus sueños, reconstruir su tejido social, abordarse como personas con capacidad de reconstruir un proyecto de vida individual o colectivo. Y desafortunadamente lo que ha construido el Ministerio de Salud es una propuesta, es un decreto, un acuerdo, un decreto, ¿no? Un programa de atención psicosocial a víctimas, PACSIVI, que cree que la ley 100 funciona, entonces se lo colgó a la ley 100. Entonces ahora las EPS y las IPS sí van a saber que hay víctimas. No lo sabían, 60 años y no sabían que había víctimas. 20 y tantos años de aplicar la ley 100 y no se sabía que existían víctimas y no se les atendía. Bueno, ahora sí. Van a las EPS a saber, no atienden a un herido que se está desangrando en la puerta del hospital de Tarazá. La última vez que estuve allá en el Bajo Cauca, ahora una víctima con problemas psicológicos o afectaciones mentales va a ser atendida por una IPS. Entonces empezamos a hablar de las dificultades. ¿Qué dificultades? Bueno, a mí me invitaron a hablar de eso, cómo lo vemos nosotros y qué dificultades hay. A pesar de ser una ley con todas esas oportunidades, porque además lo dice expresamente, esta es una ley concebida también para hacer una transformación del país, no solamente para reparar a las víctimas, sino para transformar una realidad. A pesar de eso tenemos muchas dificultades. La mayoría de los entes territoriales, llámense alcaldías, no han dispuesto recursos económicos reales y efectivos para acompañar a la
la reparación de las víctimas, en su compromiso de trabajar conjuntamente con los gobiernos departamentales y con el gobierno nacional. La mayoría de los gobiernos departamentales no han hecho las apropiaciones presupuestales reales y efectivas que garanticen la aplicación de la ley. Por lo tanto, sigue siendo una ley todavía muy centralizada en su aplicación. La relación gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal todavía tiene serias dificultades, y tiene serias dificultades porque es que nuestra democracia y nuestra estructura de Estado, a pesar de que la Constitución del 91 dice que es descentralizado, desde el 91 para acá no se ha hecho sino recentralizar otra vez el poder y tratar de aplicar una ley con grandes responsabilidades descentralizadas, con grandes responsabilidades a nivel municipal, con consejos, se llaman así, consejos territoriales de justicia transicional, los que se instalan en cada municipio, sin recursos reales, sin que los municipios cuenten con recursos propios, pues tienen serias dificultades. Además de eso, hay todavía en este país muchos alcaldes, muchos concejales, muchos administradores públicos locales que tienen vínculos con organizaciones alzadas en armas al margen de la ley, o que conectan con ella, o que su discurso es muy parecido. Y entonces uno llega a un municipio como Caucasia y el alcalde de Caucasia le rompe la denuncia a la víctima y le dice que ahí no lo van a atender y que si lo atienden será por encima de su cadáver. Un alcalde de una población de más de 100.000 habitantes. O tenemos ejemplos, bueno, ahí la fiscalía está funcionando, como el de La Guajira, donde un gobernador estaba comprometido y consecutivamente se venía diciendo comprometido con acciones paramilitares de revictimización a las víctimas, y teníamos hace 15 días más o menos 15 líderes y lideresas de La Guajira refugiados en Bogotá porque no podían hablar allá de los derechos de las víctimas. Es decir, en muchos territorios hoy hablar de la ley de víctimas se ha convertido nuevamente en una lápida para muchos líderes y lideresas. La última reunión, aquí está un psicólogo que nos acompaña en esa tarea que hicimos en un municipio de La Guajira, nos tocó hacerla de forma clandestina, por allá escondidos en una finca, con los líderes de víctimas, que no supiera nadie en el municipio que estábamos allá, porque no se puede, con dificultades. Hablamos de víctimas en regiones como La Guajira, regiones como el eje bananero del Magdalena, el Retén, Aracataca, Fundación, Ciénaga, regiones como Montes de María, como el Bajo Cauca, como el norte del Valle, Cartago y demás municipios. Hoy tienen serias dificultades todos los líderes de víctimas en esos municipios porque siguen siendo amenazados. Entonces tenemos allí una dificultad. Tenemos otra dificultad en el tema de tierras, por supuesto, y es que pues los que tienen la tierra ahora no se quedan con los brazos cruzados, no están diciendo, oiga, sí, esa tierra era una víctima desplazada, venga, se la devuelvo. No, tienen un pool de abogados de lo más prestigioso de este país defendiéndolos, y los campesinos que están reclamando todavía no tienen ni siquiera defensores públicos, porque la Defensoría del Pueblo no tiene el presupuesto para contratarle los abogados que acompañen y defiendan a las víctimas. Me quedan 5 minutos. Muy bien. Este tema es como tan bonito que uno a veces se apasiona. Entonces ahí hay dificultades, pero además de eso, Colombia es un país muy irregular. Bueno, algunos llaman eso muy folclórico. Yo diría, le falta legitimidad a este Estado, y entonces no tenemos claro cuáles son las propiedades del Estado y cuáles son las propiedades privadas. Todavía no se tiene claro un registro de cuántas tierras son de los campesinos y cuáles no, y entonces se vendían tierras con firmas falsas, o se le decía al dueño de la tierra, ¿firma usted o firma la viuda? ¿Cuál de los dos quiere que firme? Y entonces la gente era obligada a ir a las notarías, o se sacaban
las escrituras de las notarías y se le llevaban al campesino amarrado a un palo para que firmara la escritura. Y hay muchas irregularidades en el registro de tierras. No sabemos con claridad los límites de las parcelas y le ha tocado a la unidad de tierras ponerse a hacer levantamientos topográficos parcela por parcela. Imagínense ustedes ese trabajo que esperamos ojalá se cumpla en lo que queda de la ley, que son 8 años. Nosotros tenemos serias dudas sobre eso. Pero porque es que no había un registro real de cuáles son las escrituras, y ahí le ha tocado a Notariado y Registro junto con la unidad de tierras ponerse al día en ese tema, porque el Instituto Agustín Codazzi no lo tenía claro. Eso unido pues a todo el fenómeno también que existe de la presencia de los grupos antirrestitucionistas en muchas regiones del país, es decir, nuevamente grupos paramilitares o bandas criminales que llamamos ahora, porque también aquí en Colombia cada vez que surge una ley bautizamos de forma diferente a los delincuentes de siempre. Entonces ahora llaman bandas criminales, pero nosotros hemos tenido evidencia de que actúan también aliados con fuerzas del Estado. Entonces yo siempre pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que a mi amigo Juan, que tiene una parcela pegada a la vía entre Riohacha y Santa Marta, le lleguen los paramilitares a las 4 de la tarde, le rodeen la casa, lo busquen armado, lo saquen de su finca y pasen para llegar allá por 5 retenes de la policía y 2 del ejército y nadie lo vio? Entonces todavía nos falta mucha institucionalidad, todavía nos falta fortalecer mucho esos elementos para que la ley se aplique. Aún así con eso, nosotros creemos que a la ley hay que seguirle apostando.